ingresar. Buenos días. Aquí Vale. una compañera nos está haciendo una consulta sobre el ejercicio 8 de la sección 10.3. Bien. Entonces, vamos adelante. ¿Cuál es la pregunta? Profe, bueno, yo separé los términos y me da 49 cuartos. Entonces la pregunta es si al otro lado al igual, yo también lo tengo que dejar como 49 cuartos. Ya. ¿Se acuerda que Entonces, al otro lado al igual uno suma o resta los términos que uno haya? sí, exacto. Uno suma lo que usted sumó para completar cuadrados, tiene que sumarlo al Sí, lado derecho también de la igualdad. al otro lado. Así que pasos a una pizarra para que eso quede claro definitivamente. Entonces, permítame, sería, Vale. mire, aquí tenemos 4x cuadrado más 4y cuadrado más 8x menos 28y. Entonces vamos a escribir eso aquí en la pizarra, asociando términos de una vez. Entonces sería 4x Es cuadrado, 4 lo más voy a dos asociar, x más uno. lo voy a asociar de una vez con el 8x que aparece ahí, ¿cierto? Este sería el primer paréntesis, más 4y cuadrado, ¿cierto? 4 4 y cuadrado más menos 28y, ¿cierto? ¿Y igual a qué? ¿Y sumado a qué? a 11. ¿Igual a 11? Bueno, Sí, señor, porque el otro está en negativo. listo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es completar cuadrados. ¿Listo? Entonces, para completar cuadrados nosotros tenemos que, primero, sacar factor común, el término que acompañe. Por ejemplo, aquí tengo que sacar factor común A la 4, variable. porque es el término que acompaña a la variable que está elevada al cuadrado. Bien, ese es el primer paso. Entonces vamos a reescribir esto así, como 4 por, en el primer paréntesis, x cuadrado X cuadrado más, más 2x. listo. Y aquí es donde nosotros tenemos que dejar un espacio ahí porque tenemos que sumar algo, de tal modo que me quede un cuadrado perfecto ahí. Más, y aquí también, ¿no? 4 y cuadrado, ¿a qué factor común 4? 7 por 4, 28, ¿no? Entonces 7. 7 y, Y. y otro aquí, igual a 11. Estamos haciendo, para los que acaban de ingresar, el ejercicio 8 de la sección 10.3. Bien. Ahorita sí vamos a aplicar la regla que estudiamos en la clase anterior para saber qué sumar aquí. Aquí siempre hay que sumar algo. Siempre sumando. Bien, entonces uno que suma. Bueno, toma el número que acompaña a la x, en este caso el 2. Ese número lo divide entre 2. 2 dividido 2. Y lo eleva al cuadrado del resultado. Es decir, 2 dividido 2, 1. 1. Y lo eleva al cuadrado. Todo esto me va a dar 1. ¿Listo? Lo mismo hago aquí. El número que acompaña a la y es 7. 7 dividido 2, lo elevo al cuadrado. Y eso es lo que tengo que sumar, como vimos en la clase anterior. Proceso de completar cuadrados, ¿bien? Estamos haciendo álgebra aquí todavía. Bueno, esto me da, si lo elevo al cuadrado, me da Eso 49. 49 cuartos. Eso, 49 cuartos, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, como nosotros hemos hecho unas sumas aquí, tenemos que tener cuidado porque podemos alterar toda la ecuación. Entonces, tenemos que sumar el equivalente en el lado derecho. Bien, y aquí es donde está la pregunta suya. Como sumé acá, acá también tengo que sumar al lado derecho. Entonces, ¿qué sumo? Esa es la pregunta. Entonces, miren, fíjense bien. Aquí nosotros sumamos, dentro del paréntesis sumamos 1, pero no se pueden dejar engañar. Note que ese 1 está sumado dentro del paréntesis y ese paréntesis está siendo multiplicado por 4. Si yo distribuyo este 4 aquí en el paréntesis, este 1 en que se transforma en 4 por 1, 4.
Entonces lo que nosotros en realidad sumamos fue 4, porque lo sumamos dentro del paréntesis. Ujú. Por eso acá al otro lado tengo que sumar 4 también. Lo mismo en este caso. Aquí yo sumé dentro del paréntesis 49 cuartos. Pero si yo distribuyo este 4 que está aquí, 49 cuartos por 4 da 49, ¿no? Se cancela el 4 ahí. Por eso nosotros en realidad lo que sumamos fue 49, porque lo sumamos 49 cuartos dentro de un paréntesis que está siendo multiplicado por 4. Entonces, por eso aquí tengo que sumar 49. Bien, porque si distribuyo este 4 aquí, cuando multiplique por este número, eso es lo que me va a quedar, 49. ¿Correcto? ¿Eso responde su pregunta ahora? Sí, señor. ¿Tu nombre es cuál? Laura María. Bueno, Laura. Ese paréntesis que quedó por haber Ahora sumado una uno. pregunta. Sí, Si el 49 cuartos yo lo expreso como 12.25, ¿también me da lo mismo o tengo que trabajar siempre en fracción así? pues es más fácil trabajar con fracción, pero si usted coloca aquí 12.5, ¿cierto? Punto Y lo multiplica 25. por el 4, eso le vuelve a dar 49, ¿no? O 12, ¿cuántos que usted dice que da 49 Ah, cuartos? bueno. 12. No da 12.5 tampoco, pero sí puede trabajar. 12.25. Eso, si usted multiplica Ah, bueno. 12.25 por 4, eso le da 49 de todos modos. Ahora, nosotros, ¿por qué es Ah, que sumamos? listo. Ok, ¿por qué sumamos este 1 y este 49 cuartos así de la forma que lo hicimos? Porque sabemos que entonces podemos hacer completación. Eso lo hacemos para completar cuadrados. Es decir, para reescribir este paréntesis como x más 1, todo eso al cuadrado. Si ustedes aplican fórmula del binomio al cuadrado, regresan al paso anterior, ¿bien? Porque sería el primero al cuadrado que me da este x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que me da este 2x, más 1 al cuadrado, ¿bien? Y si ustedes aquí aplican también esa factorización, que uno lo puede hacer así, bueno, considere aquí que hay un menos, ¿bien? Entonces sería y, la raíz cuadrada de y es y cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de y cuadrado es y, menos, la raíz cuadrada de 49 cuartos es 7 medios, 7 medios. Entonces quiere decir que toda esa expresión se puede factorizar como x menos, perdón, como y menos 7 medios. Bien. Y eso Hola, tiene que ser igual. 19 más 11 es 60, más 4 me da 64. Listo. Entonces tenemos eso ahí. Ahorita noten que nosotros debemos escribir esta expresión en la forma canónica. ¿Esto qué es? Esto ya es una elipse, ¿no? Porque aquí nos quedó un más, miren. Es una elipse. Entonces, la ecuación canónica de la elipse es igualando a 1, ¿no? Entonces aquí tenemos un 64, entonces divido todo entre 64 a los dos lados, ¿no? Mejor dicho, si divido aquí entre 64, 64 está acá, entonces me queda aquí un 1, ¿no? Dividí entre 64 a los dos lados. O lo que es lo mismo, pasé 64 a dividir, pues. Ahorita puedo simplificar esto. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 64, ¿cuánto es? 16. 16. 16. Bueno, esto me quedó en realidad, esto no es una parábola, sino que me quedó fue una circunferencia de radio 4. Esto es así, ¿no? Más 7 medios cuadrado dividido 16. Y esto es igual a 1. Pero como los dos coeficientes aquí que están dividiendo son iguales, no me quedó uno más grande que otro. Profe, qué pena.
¿De Sí, dónde sale el 64? porque yo sumé estos tres números, miren. 11 más 49, 60. Más 4, Ah, 64. profe, profe, eso era lo que me tenía perdido. O sea, ¿por qué los puso ahí? O sea, ¿por qué ponía esos números ahí? Porque yo hice completación de cuadrados. Entonces, para completar cuadrados, aquí tuve que sumar 1 y aquí tuve que sumar 49 cuartos. Pero como yo sumé, por ejemplo, aquí este 1 lo sumé dentro del paréntesis. Y ese paréntesis está siendo multiplicado por 4. Entonces, lo que en realidad sumé fue 4 por 1, que es 4. Por eso tengo este 4 aquí. Y aquí sumé 49 cuartos, pero lo sumé dentro de un paréntesis. Y ese paréntesis está siendo multiplicado por 4 también. Entonces 4 por 49 cuartos da 49. Entonces lo que en realidad sumé fue 49. Entonces, como sumé esos dos números al lado izquierdo de la ecuación, lo que yo haga al lado izquierdo tengo que hacerlo al lado derecho. Entonces, por eso sumé acá 4 y 49 para equilibrar pues el efecto que hice en el lado izquierdo. Listo, profe. Listo. Pero entonces cuando hacemos esta expresión, mire que nos queda el mismo número aquí, 16, 16. Entonces esto corresponde a una circunferencia. Bien. Entonces no es una elipse, es una circunferencia. Entonces podemos borrar aquí y escribirla mejor. Así, Profesor, así, igual a 16. Sí, o sea que cuando quedan los números abajo iguales se refiere a que es una circunferencia. exacto. Es una circunferencia. Es O decir, sea, los números que sean. uno puede pensar una circunferencia como una elipse con excentricidad cero. ¿Listo? Ah, listo, listo. Puedo verlo así. Entonces, esto es una circunferencia. Ahorita lo importante es como saber cuál es el centro. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? No está centrada en el origen, claro. Cuando uno hace completación de cuadrados, es porque no está centrada en el origen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el centro de esa circunferencia? Sería 1 y 7 medios. Entonces, sería lo opuesto de esos números. Si aquí aparece más 1, x más 1, entonces el centro estaría en menos 1. Y si aquí aparece y menos 7 medios, entonces la coordenada y sería 7 medios. Bien, discutió en la clase anterior de que uno o invierte el signo, ¿no? Que le queda aquí. Si aparece más, coloca menos. Si aparece menos, coloca más. Entonces aquí quedó, el centro es menos 1,7 medios. Y el radio de esa circunferencia es 4. Porque la raíz de 16, 4. Bueno, ¿quién tiene más preguntas sobre eso? Y si quedó claro para Laura todo. Ya. Sí, señor. Fíjense que yo les coloqué que el quiz es el jueves, ¿no? Hay que leer bien lo que los comunicados. Hay que leer, muchachos. El quiz es el jueves y dije que me voy a sacar preguntas de los ejercicios sugeridos. La misma pregunta, ¿eh? En este primer quiz, para que empecemos todos bien, con ánimos. Entonces, voy a sacar las mismas preguntas. No voy a cambiar nada. Bien. Entonces, si ustedes hacen los ejercicios sugeridos de las secciones que les comenté, que no son más de, no creo que sean más de 10 ejercicios. Entonces ya tienen garantizado una buena nota, ¿bien? Este primer quiz para que todos empiecen súper bien. ¿Listo? Listo, profe. Es decir, permítanme, voy a leer el comunicado aquí que coloqué en el grupo. Aquí dice, miren, bien claro, dice, el quiz será el jueves 17 de septiembre de 2 a 2 y media, ¿listo? Es de una pregunta, es una pregunta nomás. Y dice que la escogeré de los ejercicios sugeridos. Bien. Entonces, por ejemplo, en la sección de esta sección 10.3 se sugirieron los ejercicios 1, 3, 6 y 8. Este 8 ya lo acabamos de hacer, por ejemplo. Entonces tienen el ejercicio 1, 3 y 6. Bien.
Les recomiendo aquí que hagan esos ejercicios, porque precisamente son algunos de esos escogeré para el quiz. Y también les informé que no todos van a recibir el mismo quiz, ¿bien? Que yo voy a hacer por lo menos mínimo 2 tipos de quiz. Digamos, unos para los que tienen el número par en el último dígito del código de estudiante y otros para los que tienen dígito impar. Entonces no va a ser el mismo quiz para todos. Listo, hoy en día todo es pico y cédula, ¿no? Todo es pico y cédula. Entonces va a ser con pico y cédula el quiz, como mínimo. ¿Y qué otras secciones hay? A ver, no. De la sección 10.3, ¿cuántos hay? Bueno, yo ahorita que terminemos la clase, voy a recordarles cuáles son los ejercicios de cada sección sugeridos, para que ustedes sepan exactamente cuáles estudiar. Por aquí está, miren, de la sección 10.1, ahí el 5, el 8, 12, 14, 17 y 18. Eso es de parábola. Yo ahorita les voy a resumir todos los ejercicios sugeridos, ¿listo? Que no Sí, son... profe, nos recuerda, por favor, ¿Cómo? que si nos pueden, pues ya lo último, recordar cuáles son, con eso pues los estudiamos todos. Sí, voy a recordarles para que ustedes de ahí, si ustedes hacen la conciencia de esos ejercicios, ya tienen ese quiz bien. Listo, el primer quiz. Esto es el primer quiz, Y listo tiempo para los para el quiz. 30 minutos, 30. ¿El tiempo? Listo, bien. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta tienen sobre esto? Entonces nosotros tenemos que ver también la parte de rotación y traslación de ejes. Entonces, esta parte corresponde a lo de traslación, ¿bien? Porque nosotros tenemos cónicas que no están centradas en el origen. Entonces, prácticamente tenemos que hacer aquí es completación de cuadrados. Y así podemos decidir cuál es el centro de nuestra cónica y graficarla a partir de ese centro. Bien. Y hay otro concepto importante que se llama rotación de los ejes. Uno lo rota, tenemos cónicas que están rotadas. ¿Sí? Sin embargo, esta parte de rotación la vemos el jueves. Bien. Hoy vamos a empezar con el concepto de antiderivada. Bien. Es decir, que esa parte de rotación la vamos a ver como más bien con un carácter divulgativo, más que como algo que se va a evaluar. Bien. Entonces podemos hacer una... que el quiz irá hasta acá. ¿Cómo? Lo del quiz va hasta acá. Y hasta ahí, hasta los ejercicios que les sugerí. Lo de rotación de ejes, como les menciono, voy a presentarlo como algo divulgativo, como que de cultura general. Lo presento como cultura general. Listo. Lo hacemos la próxima clase. No es algo que se va a evaluar. La parte de rotación de ejes, no. Bien. Entonces hoy no vamos a entrar ya, vamos a entrar fuerte en el curso ya. ¿Listo? ¿Está todo bien? Sí, señor. Bueno. Entonces permítame ir al libro. Bueno, pues vamos a hablar de antiderivadas hoy. Entonces permítame ubicar aquí la página de esa sección. Bien, entonces vamos a empezar con la sección 3.8 del libro guía. ¿Listo? Sección de antiderivadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el concepto de integral, pero como un operador, como el operador inverso de derivar. Bien, algo que les mencionaba al inicio del curso. Entonces, para eso tenemos la siguiente definición.
vamos a decir que f mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i, pensémoslo así, si la derivada de f con respecto a x, de f mayúscula, es igual a f minúscula. Bien, para toda x en i. Entonces pensemos, aquí nos aparecen varios elementos. Aparece un intervalo, aparecen dos funciones. Entonces veamos aquí, vamos a sacar esos elementos que mencionan ellos. Y aparece una notación nueva ahí, que el libro la usa mucho, la notación de derivada, pero con esa D mayúscula. Entonces aquí está el eje X, el eje Y, y tenemos una función, digamos, grafiquémosla aquí, en un intervalo AB. Pensemos en este intervalo. Piensen que A es, si quieren darle valores concretos, A es 1 y B es 3, el intervalo de 1 a 3. Cuando la definición habla de I, se refiere a este intervalo, ¿no? Que uno lo nota así, son todos los números reales que están entre A y B. Bien, son un intervalo. Uno puede hacer corchete para indicar que el intervalo incluye los extremos. Y si no los incluye, uno grafica así o lo escribe así, con un paréntesis. Bien, creo que ustedes están familiarizados con eso, ¿cierto? El curso de cálculo diferencial. Bien, entonces tenemos una función que la vamos a graficar aquí en este intervalo. Esta función llamémosla f de x. ¿Listo? Ahí tenemos los elementos de la definición de antiderivada. Y tenemos otra función que se llama f mayúscula de f mayúscula de x. Entonces dice que esta función f mayúscula es una antiderivada. Le coloquémoslo aquí, antiderivada. Digámoslo, dejémoslo así, antiderivada. Sí que, ¿cuál fue la definición? ¿Quién se acuerda? Sí, f', la derivada de esta función f mayúscula es igual a f de x, ¿bien? A la f minúscula. Para todo x que está en ese intervalo. ¿Bien? Entonces, una definición que se da localmente, es decir, que en un intervalo nomás. Bien. Eso es la antiderivada de una función. Ahora, ¿cuál sería la antiderivada de esta función? Un ejemplo aquí. Si yo tengo fx igual a... Yo creo que ya lo he preguntado. Por ejemplo, fx igual a 3x2. ¿Cierto? Esta función. ¿Cuál sería una antiderivada de ella? Según este concepto que se definió aquí. Una antiderivada sería una función f mayúscula, tal que si la derivo me da 3x2. ¿Cuál sería la antiderivada entonces? ¿Sería 6x? 6x. Voy a 6x, colocar sí, usted. señor. Pero si yo derivo 6x, ¿cuánto me da la derivada de 6x? Sería 6x al cubo. Entonces No, dicen que sería 6x. x al cubo, ¿no? O sea, la antiderivada. Exacto, muy bien. Entonces sería x al cubo la antiderivada. Porque si yo derivo x al cubo, el 3 que está como exponente pasa a multiplicar y le resto 1 al Va y exponente. le resto 1. Entonces quedaría 3x2. Entonces esa función es una antiderivada y de hecho es una antiderivada en el conjunto de los números reales, ¿cierto? En este caso podemos pensar que el intervalo es toda la recta real. Entonces es una antiderivada de la función. Entonces, lo que menciona el libro aquí al inicio, él dice aquí que la mayoría de las operaciones matemáticas con que trabajamos vienen en pares de inversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene la suma, la inversa, la operación inversa, la suma, la resta. Si tiene multiplicación, la inversa de la multiplicación es la división. Y así sucesivamente, ¿no?
Si yo tengo la potenciación, la operación inversa saca raíces. Y por eso el caso de la derivada tiene una operación inversa, que es la antiderivar la función. Como su nombre lo indica, f mayúscula es una función que antes de f minúscula es una función que antes de derivarla es f mayúscula. Pueden verlo así, ¿no? Entonces aquí dan otro ejemplo que es sencillo, ¿no? Dice, encuentre una antiderivada de la función f de x igual a 4x al cubo. Entonces debemos buscar una función f mayúscula, tal que cuando la derivemos, de hecho nos dé 4x al cubo. Y como nosotros, aquí como lo dice el libro de nuestra experiencia de derivación, en ese caso esa f mayúscula sería x a la 4, ¿bien? Porque la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Sin embargo, ¿cuántas antiderivadas tiene una función? ¿Será que ese concepto satisface la unicidad? Es decir, que existe una única función antiderivada de f minúscula. Porque aquí tenemos, miren, esta es nuestra f minúscula, 3x a la 2. Ya encontramos esta antiderivada. ¿Será que esa es la única? ¿Qué dicen ustedes? ¿O quién me puede decir otra antiderivada de esa función? Profe, la otra antiderivada sería 3. No. No, profe, qué pena. Me confundí. Bueno, pero entonces observen lo siguiente. Nosotros, ¿qué sabemos de cálculo? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. ¿Cierto? La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, si yo a esto le sumo aquí una constante k, donde k es un número real, ¿será que esa que me quedó ahí también es una antiderivada? Entonces también, ¿cierto? Creo que sí. X al cubo más k, si yo derivo eso me sigue dando 3x2, la derivada de una constante 0. Por lo tanto, nosotros no tenemos una sola antiderivada, sino que tenemos una familia de antiderivadas. Bien, entonces esa familia está dada por esta relación aquí. ¿Cómo escribo la familia? Así, como las funciones de la forma x a la 3 más k, donde k es un número real. Entonces tenemos tantas antiderivadas como números reales ahí. Bien. Ahora, ¿cómo uno hace para escoger una u otra? Eso tendría que verse con algunas condiciones iniciales, ¿no? Como cuando uno tiene ecuaciones diferenciales, que a uno le dicen, yo quiero que la función, si me dicen, encuentre una antiderivada de 3x2, tal que esa antiderivada, me digan así, f evaluado en 0 me dé 5. Entonces ya no puede ser cualquier antiderivada. Ya la antiderivada tendría que ser ¿cuál? O sea, una antiderivada de esta función, la que ya mostraba. Me dieron una condición inicial, me dijeron, encuentro una antiderivada, pero que evaluada en 0 me dé 5. ¿Cuál sería esa antiderivada? Pues, ¿quién sería ella? F de x igual a ¿quién? 0. Entonces sería x a la 3, ¿no? Primero que todo. Porque yo quiero que cuando derive esta función f mayúscula me dé 3x2. Pero esta función evaluada en 0, ¿cuánto da? Esta f que yo escribí aquí, da 0, ¿no? Me daría 0 al cubo, que es 0. Entonces la antiderivada en ese caso sería x a la 3 más 5. Porque esta función evaluada en 0 me da 5. Entonces, cuando me imponen condiciones iniciales, va a existir solo una antiderivada.
En este caso, esta sería la única antiderivada. Bien. Entonces tenemos esa definición sencilla de antiderivada de una función. Y aquí están pues las observaciones que les hice. Dice, toda derivada de f de x igual a 4x a la 3 es de la forma x a la 4 más c. Esto aquí habla sobre la constante que les mencionaba antes, ¿no? Entonces la conclusión es la siguiente. Si una función f minúscula tiene una antiderivada, tendrá una familia de ellas. Bien. Y a esa familia es la que le llamamos la antiderivada general. Esa que tiene la constante sumándose ahí. Bien. La antiderivada general. General porque estamos colocando cualquier constante. Entonces aquí aparece el ejemplo 2, dice, encuentre la antiderivada general de la función f de x igual a x al cuadrado. ¿En qué intervalo? En el intervalo de menos infinito a infinito. Eso es lo mismo que decir el conjunto de los números reales completo, ¿no? Entonces esta es la antiderivada general. Bien. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de esta función que dice el libro? F de x igual a x cuadrado. La antiderivada general de ella. ¿Quién es? ¿Quién tiene una idea de quién es la antiderivada? Es decir, una función que cuando la derive me dé x al cuadrado. 2x. 2x, bueno, voy a colocar 2x. Pero si yo derivo 2x, ¿cuánto es la derivada de 2x? 2. Entonces esta no sirve, porque no me da x al cuadrado. Una función que cuando la derive me dé x al cuadrado. Tendrá que ser algo que tenga un x al cubo, ¿cierto? Porque yo sé que si tiene un x al cubo, cuando yo derivo le resto 1 al exponente y me queda x al cuadrado por ahí. Pero tampoco sirve x al cubo porque la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. X al cubo sobre 3, ¿no, profe? X al cubo sobre 3, exacto. Miren así. Porque yo derivo esta expresión, ¿qué pasa? El 3 que está como exponente pasa a multiplicar y se cancela con el 3 que colocamos aquí en el denominador. Bien, entonces esta es una antiderivada, pero la antiderivada general sería sumándole una constante. Coloquemos C para seguir la notación del libro. Y esa es la antiderivada general. Todas las funciones de esta forma. Ahí lo que estamos haciendo nosotros en el fondo es hallando integrales. Ya vamos a ver por qué. Cuando ustedes están antiderivando, en realidad están hallando una integral. Listo. Entonces esta sería la antiderivada general de esa función en el intervalo y igual al conjunto de todos los reales. Yo lo voy a escribir así. R. También puedo escribir menos infinito a infinito, ¿no? Eso es lo mismo que hablar de... Entonces miren que algunas integrales simples ya las sabemos hacer. Porque antiderivar es lo mismo que integrar, como veremos. Entonces, aquí está la solución. Bueno, f de x igual a x a la 3 no va a funcionar. Su derivada es 3x a la 2, ya vimos. Pero como bien nos dijo el compañero, un tercio de x a la 3 satisface esa condición, que su derivada da x al cuadrado. Por lo tanto, la antiderivada general va a ser x a la 3 sobre 3 más una constante. Bien. Y bueno, el libro usa una notación que
Bueno, voy a explicar esa notación, pero no la vamos a usar mucho. Solo cuando ustedes estudien solos. Él dice que este D mayúscula F es para indicar F' de X. ¿Listo? Forma de representar lo mismo. Nosotros vamos a usar más que todo esta notación F' de X. En lugar de escribir este D mayúscula de X, de F. Bien. Entonces, ahorita sí vamos a introducir otra notación. Nosotros en lugar de escribir de ahora en adelante esta F mayúscula, para referirnos a la antiderivada de esta F minúscula, vamos a hacerlo así, miren. Vamos a escribir esta símbolo, esta S alargada. Esto es notación. Entonces, cuando escribamos este símbolo integral, por ejemplo, de la función x a la 2 de x, lo que queremos decir con esto es que encuentre una antiderivada de la función que está aquí, ¿bien? Del x a la 2, encuentre una antiderivada. Y nosotros ya vimos que esa antiderivada, la acabamos de calcular, es x a la 3 sobre 3 más una constante. Esta es la antiderivada general. Bien. Esto es notación. ¿Quedó clara esa notación? Ahora, nosotros sabemos que podemos indicar nosotros sabemos que la derivada con respecto a x de f mayúscula, de esa antiderivada que ya la estamos denotando de otra forma, me tiene que dar f minúscula, ¿no? Entonces,